Bendy, una franquicia que, como podrás haber notado, amo como no se hacen una idea. Hace como un mes les traje la cronología de todo lo que había salido en ese entonces, juegos y libros. Pero ahora, tras el lanzamiento de Bendy and the Dark Revival, puedo contarte la versión completa, la historia explicada al 100%, detalles y curiosidades sobre nuestro demonio de tinta favorito. Así que no perdamos más el tiempo. Así que ya te la sabes. Tómate tu café para encender, tráete lo de comer y prepárate para ver la cronología de todo Bendy, Batim, Bats, Bader, libros, todo actualizado. Empecemos. El pasado de Joey Drew entre 1901 y 1917. Cada historia comienza de la misma forma, con un sueño, y esta no es la excepción. Esta historia comienza con un hombre, un soñador. Joseph Drew nació a principios del siglo XX, en el año 1901, en Paterson, New Jersey, Estados Unidos, hijo de un zapatero local, cuyo sueño había sido dejar de trabajar en una fábrica para poner su propia tienda de zapatos. Y eso fue lo que hizo. El pequeño Joey creció siendo excesivamente inteligente, con una creatividad estimulada por sus padres. Ellos le contaban historias sobre elfos que ayudaban a su padre a terminar de fabricar los zapatos durante las noches. Pero, eventualmente Joey descubrió que no eran reales. Era su padre que inventaba estas historias, no para Joey, sino para sí mismo, ya que, al imaginar que habían elfos ayudándolo, hacía que el tiempo pasara más rápido. Este pensamiento hizo a Joey llegar a una conclusión, algo que eventualmente se convertiría en su filosofía, la ilusión de vivir. Que, si crees algo, mucho, si le tienes la suficiente fe a algo, la ficción, la fantasía, puede llegar a ser tan real como la realidad misma. En su infancia, un Joey de 10 años se la pasaba viendo por la ventana de la zapatería de la ciudad como si fuera una película, lo que alimentaba su imaginación. Ver a las personas viviendo sus vidas, viendo cómo cada individuo era el protagonista de su propia historia, lo asombraba. Y más asombrado estaba cuando a los 11 años fue a su primer vaudeville, una especie de circo hecho teatro que se realizaba a inicios de siglo, con el que Joey quedó fascinado. Ver a los actores dando lo mejor de sí en el escenario lo inspiró para lo que luego se convertiría en un imperio. También, en su juventud, Joey solía ir al cine mudo. Él solo, donde un hombre tocaba el piano, era realmente talentoso. No solo lo sabía entonces, pero estaba escuchando el que sería su próximo director musical, Sammy Lawrence, con el que se encontraría mucho tiempo después. El cine le encantaba. Según su visión, era una perfecta impresión del arte, pero toda esa inocencia de la infancia terminó rápidamente, 2 años después, en 1914, cuando Europa estalla la Primera Guerra Mundial. Joey tenía apenas 13 años. La guerra estaba lejos, no le afectaba mucho, al menos hasta que Estados Unidos entró a la guerra. Y así fue como en 1917, un Joey de 15 años mintió sobre su edad para enlistarse en los Signal Corps y servir a su país. Lo asignaron en el área de laboratorio para trabajar en comunicaciones, telégrafos y sistemas de radio, y también para desarrollar nuevas tecnologías. Allí conoce a varias personas que marcarían sus vidas. Entre ellas y las más importantes está Nathan Arch, un compañero del ejército que se volvió un buen amigo y colega de negocios que más de 50 años después republicaría su autobiografía. Pero ya llegaremos a eso. Joey era extremadamente anormal para su época. No estaba interesado en las mujeres, según él, porque no tenía tiempo para ellas. Estaba destinado a la grandeza y el éxito, lo que conllevaba una vida solitaria. Pero al ser tan carismático y de buen porte, las mujeres solían interesarse en él. Allí fue cuando conoció a Lottie, una mujer que trabajaba en la división atendiendo comunicaciones. Ella se enamoró profundamente de Joey, pero no era correspondido. Eventualmente, ella fue enviada a Londres y perdieron contacto. Finalmente, la guerra termina y Joey es libre de comenzar su nueva vida en Nueva York. Conociendo a Henry Stein entre 1922 y 1930.
La gente suele asumir que Joey y Henry eran mejores amigos, pero esto nunca fue así. De hecho, Joey no comenzó siendo amigo de Henry, realmente fueron amigos casi a la fuerza. En 1922, Joey comienza a trabajar en una librería y un día, sin más, conoce a Abby, una chica con una personalidad igual a la suya, y, rápidamente, se van haciendo amigos. Un día, mientras observan arte, Joey le habla sobre su filosofía, la ilusión de vivir. Entonces, Abby le dice que debería conocer a Henry, un amigo suyo. Por estas épocas, Henry se dedicaba a crear personajes de historietas como en las tiras cómicas. Fue gracias a Abby que Joey tomó algunas clases de arte a inicios de los años 20, y cuando sintió que ya era bastante bueno, en lugar de convertirse en pintor, decidió hacer algo diferente. En 1925, Henry comienza a trabajar en la misma librería que Joey, a petición de Abby, y ahora los entre comillas 3 amigos pasaban mucho tiempo ahí, pero Joey y Henry casi no se hablaban. Era más como que cada uno era amigo de Abby por su lado. Una noche, Abby invitó a Joey a una exposición de arte de la que salió profundamente decepcionado, por lo que ella le preguntó, bueno, si crees que puedes hacerlo mejor, ¿por qué no lo haces tú mismo? Joey escribió una obra de crítica social sobre un ángel y el diablo, que todos en la exhibición aplaudieron y supo que eso era lo suyo, lo cual será muy importante en un futuro. Pasan 3 años y llegamos a 1928. Es verano y Abby lleva a Joey a una exhibición de arte para que vea el trabajo de Henry. Básicamente caricaturas, más bien dibujos de tiras cómicas estáticas. Joey piensa que es un trabajo flojo. Según Joey, el valor de Henry estaba en que era un excelente animador y muy bueno para seguir instrucciones, pero no tenía ideas propias. De cualquier forma, esto termina de inspirarlo para llegar a la conclusión de querer hacer dibujos animados. Joey y Abby salen de ahí en una cafetería. Joey le dice a Abby que dibuje una caricatura inspirado en el diablo de la obra de teatro que hicieron hace un tiempo. Los dibujos de Abby no le gustaron a Joey, pero siguió intentando. El mismo Joey había intentado dibujarlo, pero tampoco pudo. Y una noche, Abby se aparece en el apartamento de Joey con Henry. Abby le había contado a Henry acerca de la idea que tuvo Joey, sobre un pequeño diablo hecho de caricatura, por lo que esa noche, Henry se apareció en casa de Joey con unos bocetos de Bendy. No se parecían mucho al diseño final, pero ese fue el inicio. Y así fue como esa noche, Joey y Henry sugerían ideas y poco a poco, Henry iba mejorando el boceto hasta que finalmente, el diseño final de Bendy estaba dibujado sobre el papel. Cuando terminaron, Joey reconoció que el dibujo fue excelente y le ofreció a Henry un trabajo, a lo que Henry respondió que no quería trabajar para él, sino ser su socio. Ambos lo acordaron, serían socios y cofundarían Joey Drew Studios con el nacimiento de Bendy. Que, por cierto, el nombre de Bendy proviene de una historia que Joey solía contar sobre el asesinato de un hombre llamado Walter Richmond, cuyo nombre segundo era Benjamin. Y cuando Joey habló con su madre, ella le dijo que todos en su familia le decían Bendy. Como dijimos, Joey nunca tuvo una novia, nunca se casó y no tuvo hijos. Él decía que no tenía tiempo, pero el libro de La ilusión de vivir sugiere fuertemente que Joey podría ser homosexual. Es más, podría haberse enamorado de Henry. Joey nunca confiaba en las personas, ni siquiera en Abby. Siempre veía a la gente más como trabajadores que como amigos, peones para que él pudiera avanzar, y no dudaba en calificar el trabajo de otros como menos que mediocre. Pero fue con Henry que Joey cambió de actitud. Se convirtió en la única persona a la que Joey realmente llegó a admirar y valorar, tanto que el extremadamente egocéntrico Joey Drew aceptó compartir la dirección de su soñado estudio con él, y es por eso que le dolió tanto lo que pasó después. Pero no nos adelantemos. Joey Drew Studios se fundó en primavera de 1929, unos meses después de la Gran Depresión en el Meatpacking District en Nueva York. En ese entonces, el estudio solo ocupaba 2 pisos del edificio, pero poco a poco irían mejorando. Joey y Henry tendrían una sociedad algo dispar. Joey era el hombre de negocios, el rostro del estudio, el genio, y Henry era quien seguía en su sombra, tanto que Henry ya se siente cansado luego de solo 2 semanas de trabajar con Joey. Para ese entonces, Henry ya tenía una novia llamada Linda, a la que casi no veía por el trabajo. De cualquier forma, tiene un nuevo personaje que cree que a la gente le va a gustar, el cual se sospecha que era Boris el Lobo. Unos años después, Norman Polk, el proyeccionista, cuenta que Henry creó a las creaciones más eminentes del estudio, a Bendy,
Boris e incluso Alice en este periodo, pero a esta última no la usaron sino hasta varios años después. Al final, Henry no aguanta mucho más que un par de meses y abandona el estudio en 1930. Le envió una carta a Joey diciéndole que se va. Tiene una lista de los lugares a donde quiere ir: California, Atenas, Roma, Egipto. Al final decide casarse con Linda y mudarse a Pasadena, California. Henry y Joey mantienen contacto por correspondencia durante un tiempo, hasta que deja de escribirse. Joey nunca perdonó a Henry por abandonar el estudio que ayudó a fundar. Incluso años después, la partida de Henry fue un duro golpe para Joey, porque lo sintió como una traición personal, y con el tiempo intentó convencerse a sí mismo de que era lo mejor que pudo haber pasado, pero nunca lo sintió realmente. Según Joey, la gente piensa que Henry creó a los personajes como Bendy, Alice o Boris, porque él solía hablar sobre su proceso de creación, y la gente solo asumía que los había creado. Joey nunca terminaba con los rumores. Según él, un hombre seguro de sí mismo no necesita arreglar las cosas. Según él inventó a todos los personajes en el estudio basados en su experiencia de vida, pero nadie sabe la verdad. La época dorada del estudio, entre 1930 y 1939. El estudio llevaba operando ya 2 años seguidos. Tenían un buen crecimiento, pero aún estaban en un comienzo humilde. Las personas, los mejores trabajadores, aún no llegaban en su totalidad. No fue hasta 1930 que Joey cae en cuenta que necesita un director de música competente, que sea capaz de entender su visión de la vida para ponerle melodía a sus dibujos animados. Por ese entonces, un joven Samuel Lawrence y Jack Frayne eran amigos y tocaban juntos en eventos. Sammy tocaba el piano y Jack cantaba en eventos. Eran una dupla de amigos musicales. Una noche, de casualidad, Joey estaba en uno de estos eventos y los escuchó. Quedó fascinado por el ritmo que ambos llevaban, por lo que los invitó a ver el estudio esa misma noche. Sammy aceptó, bajo condiciones especiales, siendo excesivamente gruñón como siempre lo fue, y Jack aceptó a la primera oferta. Así ambos son contratados en 1930, y así es como el estudio poco a poco empieza a contratar a sus mejores talentos. Los cortos de Bendy comenzaban a ser éxitos totales y se estrenaban con la mejor calidad. En 1929 debutaron tanto Bendy como Boris en los cortometrajes, pero lo mejor estaba por venir. El 10 de febrero de 1931, Joey avisa a los empleados que está remodelando el estudio, porque vienen cosas importantes, cosas que no llegarían sino hasta el siguiente año, en 1932. Aquí, Joey contrata a Susie Campbell. Específicamente, un 2 de agosto de 1932, Susie es contratada y comienza a trabajar para Joey, doblando cosas a personajes secundarios al mismo tiempo, que tiene una afinidad recíproca con Sammy. Ambos parecen estar saliendo, e incluso empleados como Wally Franks, el conserje, los ve coqueteando en la cabina de grabación. Esto les conviene a ambos, pero más a Susie, quien se entera por Sammy que Joey está trabajando en un nuevo personaje, uno que va a requerir un toque femenino, y así es como el 12 de septiembre de 1933 debuta Alice Angel en la pantalla de plata. Se convierte en una noticia que sale hasta en los periódicos. Con esta noticia y nuevos inversionistas, Joey se permite finalmente expandir el estudio y logra comprar todo el edificio en el que el estudio se encuentra. Además, tiene una cena con Susie Campbell en la que discuten su nuevo trabajo. Había sido escogida para doblar oficialmente al nuevo personaje femenino, Alice Angel, y es así como Joey convoca a todos para conocer a la nueva dobladora fija y oficial de Alice. El dinero de los inversionistas también sirve para expandir la marca. Al año siguiente, en 1934, comienza la producción oficial de los Heavenly Toys con Bendy y Boris. Luego se integra Alice, y el año que sigue, 1935, se produce el debut oficial de los Butcher Gang. La banda carnicera llega al estudio. También es por estas fechas que el trabajo comienza poco a poco a volverse abrumador, sobre todo para Sammy.
pues ya por estas fechas, el 16 de junio de 1935, Sammy graba una nota de voz en la que deja constancia que está comenzando a alucinar con Bendy, e incluso lo ve en sus sueños. La segunda mitad de los años 30 siguieron siendo de hecho muy buenos para el estudio, algo impresionante teniendo en cuenta que el mundo seguía sumido en la Gran Depresión, pero Joey pudo manejarlo todo excelentemente bien, al menos hasta finales de la década, pues llegamos a una de las cosas que eventualmente desencadenaría el estudio. el fin para el estudio. Joey aún no lo sabía, pero en 1939, durante la Feria Mundial de Flushing Meadows en Queens, Bertram Piedmont, el más grande arquitecto de parques de atracciones, daba una entrevista sobre cómo él era el hombre responsable de muchas de las atracciones en Coney Island, entrevista la cual Joey vería un tiempo después y sería su ruina, y esto es lo que marca el inicio del fin para Joey Drew Studios. La crisis de Joey Drew Studios, entre 1940 y 1945. La Gran Guerra era una cosa, pero lo que el mundo experimentó durante la Segunda Guerra Mundial era algo que lo cambiaría todo. Fue un periodo muy oscuro para la humanidad, sobre todo para Europa. A inicios de los años 30, cuando Hitler llegaba al poder en Alemania, la familia Lewick, una humilde familia de judíos en Polonia, decide huir hacia Nueva York para vivir una mejor vida. El pequeño Daniel, siendo un recién nacido, crecería en América, refugiándose de las temibles garras del Tercer Reich. Pero, ¿quién es Daniel Lewick? Lo sabrán muy pronto, pero volvamos a donde nos quedamos. No fue hasta 1941 que los Estados Unidos de América entra la Segunda Guerra Mundial. Joey Drew Studios ya llevaba cerca de 12 años en funcionamiento, y estaba en su época dorada. Joey se aseguró de que cada niño conociera el pequeño demonio, haciendo a Bendy trabajar para el gobierno, vendiendo bonos de guerra para ayudar al país. Sin embargo, fue también por estas fechas cuando Joey comete uno de sus más grandes errores. Verán, Joey tenía un sueño: crear un parque de atracciones, el más grandioso de todos, un parque llamado Bendyland, y para hacerlo realidad, quiso al mejor arquitecto de parques. Logró ver una repetición de una entrevista a un viejo arquitecto retirado, por lo que, inmediatamente, exigió un almuerzo con él, y es así como Joey Drew, en medio de una comida con bebidas, convence al gran Bertram Piedmont de abandonar su retiro y trabajar en su sueño, su parque de diversiones. Por supuesto, tener a dos genios ambiciosos como lo eran Joey y Bertram trabajando en algo tan costoso traería serios problemas financieros para el estudio, problemas que se harían cada vez más notables con los años. En fin, no todo había sido malo. Joey contrató a grandes talentos que ya trabajaban aquí por estas fechas. Grant Cohen ya se había vuelto su contador oficial, Wally Franks ya era el conserje del estudio, Sean Flynn ya estaba encargado de los juguetes de Bendy, y Alice Angel ya estaba siendo doblada por Alison Pendle, una reconocida actriz de Broadway que había desplazado a Susie Campbell. Cuando ella llega al estudio, Joey envía un anuncio circular para que todos sepan de la nueva actriz, pero que nadie le diga a Susie. Finalmente, Susie descubre a Sammy coqueteando con Allison en la cabina de grabación y sale destrozada del lugar. También se sospecha que es por estas fechas que Jane Todd, una animadora del departamento de arte, crea al cuarto miembro de los Butcher Gang, Carly, una chica fantasma. Todos se rieron de ella, pero Joey Drew la hizo sentir mejor, diciéndole que su diseño era excelente, pero el personaje realmente nunca llegó a escena. 1941 fue un año con muchos cambios. Joey comienza a escribir su libro autobiográfico y filosofía personal, La ilusión de vivir, gracias a una charla con su chofer. También se sospecha que fue por estos años que Joey Drew Studios salía con Brian Label para hacer la sopa de tocino de Bendy, y es por esto que llena el estudio de latas de sopa para que los empleados coman mientras trabajan, y una vez terminan, las latas son reutilizadas para reciclar su aluminio para la guerra. En fin, Joey anuncia en los periódicos de Nueva York que se está comenzando a trabajar en Bendyland para atraer inversionistas, pero llama a Bertram como Bertie y lo trata de manera condescendiente.
Este molesta a Bertram, sumado a que Joey se la pasa corrigiendo sus trabajos, crea una terrible aversión de Bertram hacia Joey, tanto que termina odiándolo en secreto. Joey sabe que necesita dinero. Siendo tan egocéntrico como lo es él, lanza su libro, La ilusión de vivir. Se publicó en el año 1942, y aunque el libro no tiene el impacto que él hubiese querido y pasa algo desapercibido, no tiene tiempo de preocuparse por eso, ya que debe atender la crisis del estudio. Esta fue una situación incómoda y apretada que se mantuvo por años. Incluso en 1944, Grant Cohen está por colapsar porque se realizan pagos de hasta $185,000, gran parte de estos destinados a proyectos especiales, específicamente Bendyland, lo que pone el estudio en números rojos. La situación es simplemente insostenible. El estudio debe encontrar una manera de dejar de gastar tanto dinero. Las caricaturas dejan de terminarse a tiempo y ser tan rentables. Los proyectos están estancados y hay demasiados empleados. La crisis se va volviendo cada vez más evidente y la situación bélica del mundo, combinada con la inestabilidad social, no ayudan en nada. Todos saben que el estudio está en problemas financieros, pero Joey se rehúsa a aceptarlo. Pero tragándose su orgullo, en algún momento cerca de estas fechas, Joey envió una carta a Nathan Arch, su viejo amigo del ejército, que se convirtió en un magnate de los metales y un hombre extremadamente exitoso, pidiéndole dinero. Al parecer se fue a Sudamérica con su esposa Tessa, y no se sabe si respondió, pero se sospecha que sí, ya que el estudio se mantuvo un tiempo más de pie. Los sueños se hacen realidad entre 1946 y 1952. 1946 es probablemente el año más importante dentro de la historia de Bendy, pues está lleno de sucesos importantes. La guerra ha terminado. Durante los 6 años que duró el conflicto, los hombres fueron a defender a su nación, mientras que las mujeres se quedaron a ocupar los puestos de trabajo que los hombres dejaron libres. Y es por eso que Joey Drew Studios se llenó de mujeres trabajadoras en estos años. Y una vez, ya en la época de la posguerra, las mujeres se quedaron trabajando, incluso como jefas en algunos departamentos en el estudio, sobre todo destacando a la fiel amiga de Joey, Abby Lambert. Ya con casi más de 40 años, se había convertido en la jefa del departamento de arte, y si ignorábamos la situación financiera del estudio, todo marchaba relativamente bien. Al menos hasta que regresa a Nueva York Thomas Connor, un hombre sin educación y sin estudios que sirvió como piloto durante la Segunda Guerra Mundial. Trabajaba para Gent, una compañía que se dedicaba a la plomería y ese tipo de cosas. Joey contactó con Gent para colaborar para un corto de Bendy llamado Construction Corruption, y luego siguieron siendo socios. Aquí es cuando Tom conoce a Joey Drew, y este último le encarga un proyecto especial. Joey quería algo que lo ponga de vuelta en los periódicos, algo que atraiga inversionistas, algo que lo haga ser relevante de nuevo, y es por eso que, en conjunto con Tom, deciden idear la máquina de tinta. La máquina es una creación de Gent. Básicamente funciona como un corazón que bombea tinta hacia todo el estudio, a través de las tuberías. No solo funciona para dibujar, sino para crear producciones funcionales de tamaño real de lo que sea que puedas imaginar. Una versión mejorada del Ink Maker que creaba objetos funcionales a partir de tinta, ya sea un engranaje, una radio, una llave o lo que sea. La máquina de tinta funciona como una impresora 3D, solo que en lugar de hacer objetos de plástico, los hace de un polímero derivado de la tinta. Joey originalmente quería la máquina para crear otro mundo, un mundo donde él fuera todopoderoso, una especie de universo de bolsillo. Joey tenía un rencor muy grande dentro suyo hacia Henry por abandonarlo, y quiso crear este mundo para atormentar a su propia versión de Henry una y otra vez para siempre. Pero, poco a poco, las ambiciones de Joey cambiaron, y ahora quería que la máquina imprima creaciones vivas. Joey quería que la máquina creara versiones reales de sus personajes. Pero, ¿por qué este cambio? Bueno, Joey había entablado una amistad con Alison Pendle desde hacía un tiempo. Ella lo hizo ver lo bueno de la vida, lo ayudó y lo aconsejó en un momento oscuro. Le dio esperanza e inspirado, le dio a Henry su propia versión de Alison, una nueva Alice Angel para darle esperanza cuando las cosas se vean más oscuras. Y es entonces cuando se decidió. Joey quería que la máquina creara vida porque quería una familia, una real,
Debido a su condición, no podía enamorarse, mucho menos tener hijos propios, pero sí podía crearlos, y tras muchos intentos, finalmente logró crear a Audrey, su más grande creación, aunque no duraría para siempre. No sabemos por qué, pero Joey se separa de ella cuando es muy joven y se enfoca en sus negocios, sobre todo en la máquina. Se enfoca en seguir creando vida, en traer a sus personajes Usando a la tinta vida. especial, su tinta especial, una tinta que no era común y corriente. Esta tinta negra estaba viva de alguna forma, se desconoce cómo llegó a obtenerla, pero era como si esta tinta tuviera mente propia. Al dibujar algo con ella, los dibujos se movían y la tinta se salía del papel para hacerle daño a las personas. Hablaremos más de esta tinta en el próximo capítulo, pero por ahora deben saber que usaron esta tinta para intentar crear un personaje de dibujos animados vivos, pero el resultado fue una monstruosidad, el nacimiento de Ink Bendy. A Joey no le gustó el resultado, por lo que pensó que necesitaba un alma. Sammy estaba encargado de atraer a personas, y eso hizo poco a poco. Armó un séquito de seguidores que trabajaban como músicos en el estudio, pero la tinta los había infectado, y ya no tenían alma. Necesitaba a alguien real, por lo que mientras lo encontraba, le ordenó a Tom que lo mantenga encerrado para no asustar a la gente. Es así que Tom encerró a Ink Bendy en la enfermería del estudio por un tiempo. Cabe aclarar que a veces Ink Bendy se escapaba. Pero, ¿cómo es que no mataba a nadie? Peor aún, ¿cómo es que nadie lo notaba? Bueno, resulta ser que, tras conocer el verdadero poder del demonio de tinta, Gent Corporation desarrolló un arma, una especie de torre de señal para nulificar la maldad del demonio, volverlo menos agresivo. Así evitaban levantar sospechas, algo que funcionó durante Mientras un tiempo. todo esto pasaba, un Daniel Lewick de 17 años es contratado por Joey para ser el mensajero dentro del estudio. En su primer día de trabajo, es testigo de cómo una tubería de tinta especial explota en el armario de la sala de música, donde Sammy Lawrence estaba. La tinta cubrió todo su cuerpo y entró a su sistema poco a poco, y la tinta comenzó a hablarle. Lo hizo querer buscar más, por lo que cuando nadie miraba, Sammy se escabulle a la oficina de Tom para robar botellas de tinta especial para bebérsela, y mientras más tinta ingería, más la entendía. Esto sumado a que llevaba 16 años trabajando en el estudio, y ya hace 11 decía estar perdiendo la cabeza. Esto fue que puso la estocada final a su cordura. Sammy se volvió loco por complacer a Bendy, quien le hablaba a través de la tinta. También cabe decir que la máquina era relativamente nueva. Prácticamente nadie sabía de su existencia, solo muy pocas personas. Tom, Joey, Sammy y Norman eran los únicos enterados. Daniel, también conocido como Buddy, siguió trabajando en el estudio por un par de semanas, en las que pasaron varias cosas. Una noche, merodeando por el estudio, deja accidentalmente salir a Ink Bendy de la enfermería y lo deja suelto por el estudio, al mismo tiempo que Joey atendía sus propios problemas financieros, sobre todo Bendyland. Hablando con Bertram, ambos concuerdan que ya es hora de presentar el proyecto al público, por lo que organiza una gala, una fiesta para presentar la idea y anunciar que Bendyland estaba muy pronto de abrir, después de casi 6 años de planeación, aunque según Bertram tendrían que seguir posponiendo la fecha límite. Y mientras atendía ese problema, Thomas Connor irrumpía en la fiesta, acusando a Joey de robar la patente de la máquina, robar sus derechos de autor y sus diseños, además de encararlo diciéndole que la máquina era una monstruosidad y que debía dejar de lado el proyecto. Por supuesto, Joey no hace caso y despide inmediatamente a Tom y a Allison que estaba acompañando. Oh, olvidé mencionar que Tom y Allison comenzaron a salir juntos. Aunque no solo debía lidiar con Tom, Joey compró una extensión de bienes raíces para adquirir el Court Theater, un teatro al lado del estudio, obviamente agravando la crisis financiera del estudio. Por el otro lado, Daniel y sus compañeros se enfrentaron cara a cara contra Sammy e Ink Bendy. Logran derrotar a Sammy, quien ya estaba en su forma final que vemos mucho tiempo después en el juego, y tras mucho esfuerzo, Buddy logra descomponer la máquina de tinta, y Dot, una animadora del estudio, logra cortarle un brazo a Ink Bendy, y es por esto que en el juego vemos que tiene una mano más pequeña que la otra, aunque él se cobra un par de víctimas, entre ellas un trabajador llamado Dave y a Norman Polk.
el proyeccionista del estudio. Al final de la pelea, Dot se salva, pero Daniel es asesinado por Ink Bendy, quien lo ahoga en tinta mientras lo muerde con sus dientes y le clava las uñas, dándole una muerte horrible. Solo que no estaba del todo muerto. Al despertar, se encuentra con Joey, quien le explica que sí murió, su cuerpo, pero su alma y su mente ahora tenían un nuevo cuerpo. Ink Bendy lo mató, pero la tinta de la máquina lo trajo de vuelta. El plan de Joey de crear un dibujo animado real con alma se había completado a través de Daniel. Buddy, quien ahora era Boris el Lobo, no podía hablar y cada vez más iba perdiendo su propia mente, mientras la mente del dibujo animado tomaba el control de su cuerpo. Buddy Boris logra escapar de Joey, escondiéndose en el estudio por años, con un objetivo: no dejar que nadie, nunca más, vuelva a ser víctima de la máquina. Un par de semanas después, Joey recontrata a Tom y Allison. No les queda de otra que volver al trabajo juntos, pues la máquina quedó inutilizable luego de la pelea con Buddy, por lo que Tom viaja a Atlantic City para repararla junto con Allison y Joey. ¿Por qué Atlantic City? Pues porque Jen tiene conexiones únicas allí, y es más fácil trabajar desde la gerencia en esta ciudad que enviar personal a Nueva York. Para hacerla corta, la máquina crea un desastre y comienza a convertir a varias personas en perdidos, seres de tinta sin conciencia y quienes se han rendido ante la influencia de la tinta, estando en un estado entre la vida y la muerte. También, de alguna manera, logran sellar a Ink Bendy y al Buddy Boris y a todas las creaciones de tinta dentro de la máquina y repararla de esta forma. Ahora, cuando la máquina es encendida, libera todos los horrores de tinta que tiene dentro, lo cual es una de las razones por las cuales Joey nunca encontró a Buddy Boris, y de igual manera no tuvo mucho tiempo de buscarlo, pues ese mismo año, en 1946, Joey Drew Studios es puesto bajo investigación por entornos de trabajo peligrosos, no pagar a los empleados y pésimas condiciones laborales, y además, la compañía está en riesgo de ir a la quiebra. Varios empleados reportan trabajar sin paga, horarios excesivos y obligación de quedarse en el estudio por semanas sin volver a casa. El estudio no cerró de inmediato, pero de igual forma, en esa última etapa, le contó a los empleados más cercanos acerca de la máquina y los hizo parte de ella. A finales de 1946, en la fiesta de Navidades, Joey envía un memorándum a todo el staff para que dejen un objeto para apaciguar a los dioses, para hacer funcionar la máquina, y comienza a hacer cosas turbias, algo acerca de un ritual, o como él lo llama, una pequeña ceremonia, para la que invita a personas más cercanas a él, o a las personas más odiadas por él. Incluso invita a Susie al estudio una última vez para que asista a la ceremonia, junto con Grant Cohen, Lacey Benton, Bertram Piedmont y probablemente el cadáver de Norman, pues para estas fechas ya llevaba unas semanas muerto. Mencionamos esto porque luego de estas fechas no se sabe nada más de estos personajes. Ya para septiembre de 1947, la existencia de la máquina y su maldad se ha vuelto un rumor para toda la compañía, incluso llegando a la prensa, quien ya anticipaba la caída del estudio, caída la cual llega finalmente menos de un año después. Joey Drew Studios cierra sus puertas oficialmente el 29 de julio de 1948, exactamente 19 años después de su fundación. La bancarrota del estudio se veía venir desde hacía casi 6 años y fue completamente inevitable. Las razones fueron varias, desde la crisis económica causada por grandes proyectos que drenaban miles de dólares, como lo fueron Bendyland, que nunca abrió sus puertas, y la máquina de tinta, hasta la demencia de Joey y sus ambiciones que habían envuelto a la compañía en escándalos de deudas, explotación laboral e incluso desapariciones de varias personas. Los edificios de la compañía se remataron para poder cubrir las obligaciones financieras con los deudores de la empresa. Joey no puede creerlo. Se rehúsa a aceptar su fracaso ante el mundo y desaparece de la vista pública por años, para evitar dar declaraciones al respecto, mientras que los empleados siguieron su propio camino. Cada uno de ellos hizo su vida y siguieron su camino como mejor pudieron. Wally Franks y su esposa se mudaron a Florida y tuvieron hijos. Allison y Thomas se casan el 22 de febrero de 1952 e invitan a Joey, el cual rechaza asistir. Henry, ven a visitar el estudio entre 1959 y 1972. A partir de ese punto, se acaba lo que podríamos denominar como el, entre comillas, mundo real.
Aún no tenemos del todo claro qué es lo que pasa con el bucle, pero según teasers de Vader parece que el mundo de tinta no es algo que pase en el mundo real. Digo, es tan real como el mundo real, pero es como una realidad paralela creada por la máquina. Sea como sea, lo averiguaremos en 2 días. Por ahora, transportamos nuestra historia, ahora sí, a este mundo dorado con negro que tanto amamos. Esta segunda parte de la historia comienza con un lobo, viviendo en un mundo peligroso, intentando sobrevivir con lo que sea que pueda encontrar, siendo acechado por Ink Bendy. Boris and the Dark Survival nos da la pista de que el estudio probablemente sea infinito, pero como sea, Body Boris sobrevive dentro de la sala segura a la cual ningún monstruo de tinta puede entrar, excepto ese perdido amante del arte. El punto es que Boris sobrevive como puede. Se entretiene recolectando objetos y suministros, y es por eso que sin quererlo, Boris es culpable de desatar a 2 de los peores horrores del estudio, reuniendo 5 llaves. Boris libera a la banda carnicera de su prisión en la que estaba contenida, dejándolos sueltos por el estudio, y no conforme con eso, se encuentra con una desgarradora historia de una pobre mujer atrapada en el estudio, una chica llamada Mila. Boris intenta rescatarla abriendo una puerta sellada, pero al hacerlo no encuentra a Mila, sino un ángel deformado y corrupto. Boris es responsable de liberar a Alice en el estudio, la cual ahora deambula por el lugar. Mientras tanto, Boris se mantiene recolectando pósters hasta que consigue todos y logra armar una imagen de Daniel Lewick, el hombre que una vez fue, pero que ahora perdido en su mente completamente, y en este cuerpo, a solo quedaba la mente de Boris. Fueron años en los que Boris estuvo solo, resguardándose en la sala segura y escondiéndose de los enemigos, hasta que un día, un nuevo amigo llega al estudio. All right, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. Han pasado 30 años desde que Henry y Joey trabajaron en esos viejos dibujos animados. Joey le envió una carta a Henry hasta California, diciéndole que, si está de vuelta en la ciudad, vaya a visitar el viejo estudio. Hay algo que quiere mostrarle. Henry llega y descubre el viejo estudio abandonado, lleno de barricadas y bocetos dejados atrás. No solo eso, parece que algo o alguien estuvo haciendo cosas turbias, pues se encuentra con un Boris mutilado en una extraña camilla vertical. Henry cree que lo más lógico es encender la máquina de tinta de la que ha escuchado en las cintas, así que decide recolectar los objetos en el estudio, ponerlos en el altar y encender la máquina. Hasta este punto, todo había sido normal, solo recortes experimentales de Bendy asustándolo, pero nada realmente peligroso, al menos hasta que la hace funcionar. Es entonces cuando Ink Bendy sale de la máquina y ataca a Henry, llenando todo el lugar de tinta. Henry intenta escapar, pero los tablones de madera debajo suyo se caen y termina cayendo más profundo en el estudio. Ahora ya no tiene opción, debe seguir el camino para intentar salir, y por pura mala suerte va a dar al departamento de música, hogar de Sammy Lawrence, quien ha estado muy ocupado llenando las paredes del lugar con mensajes escalofriantes. Pero aún no lo ves. Primero debes resolver varios puzzles e incluso te encuentras con Swollen Jack, el otrora cantante de las caricaturas Jack Fane, convertido en un buscador, al que tienes que aplastar con una caja. Y para hacerla corta, justo cuando Henry está por irse, es golpeado en la cabeza y noqueado por Sammy Lawrence. Te lleva a una sala, bien atado para que no te escapes. Está exactamente igual que la última vez que atacó a Body, pero un poco más loco. Se supone que Sammy no llegó a conocer a Henry, pero dice que su cara le es familiar. En todo caso, te ofrece como sacrificio para Bendy, el cual lo ataca a él, pero logra escapar, y nosotros también. Ahora que finalmente estamos a salvo, 2 historias se conectan, y Body Boris y Henry Stein cruzan caminos. Boris sabe que debe ayudar a Henry, así que lo lleva a la sala segura, en donde Henry, como agradecimiento, le prepara una deliciosa sopa de tocino. Y ahora, ambos están listos para continuar la aventura. Llegan a los dominios de Alice, donde es inevitable encontrarte con ella. Tarde o temprano debes escoger entre el camino del ángel o del demonio.
Sea cual sea que tomes, eventualmente te encontrarás con los Butcher Gang que Boris dejó escapar hace no mucho. Ahora es turno de escuchar a Alice, mejor conocida como Susie Campbell. Podemos inferir a través de su discurso que fue convertida en tinta, algo que vimos en la novela de The Lost Ones y que luego regresó, pero ahora siendo Alice y pudo salir de la máquina y llegar al estudio gracias a Boris, abriendo la puerta, y gracias a ti por encender la máquina. Ahora, gracias a eso, hay varios clones de Boris y los Butcher Gang por ahí, todos muertos. Alice los mató a todos, sacrificados para hacerla perfecta, pero eso no te incumbe. Alice promete dejar ir a Henry con la condición de recolectar varios objetos para ella, y así lo haces, pero eres traicionado por el ángel, ya que Alice descubre que Boris al fin salió de la sala segura y está contigo. Necesita al Body Boris porque es el único que tiene alma, el más perfecto, y con el que podría ser hermoso otra vez. Así que le tiene una trampa a Henry y te hace caer varios pisos y te deja inconsciente, mientras ella se lleva a Boris. Al despertar, sigues tu camino y mientras avanzas, te encuentras con varios perdidos. Pero, ¿qué son los perdidos? Parecidos a los buscadores, los perdidos son personas que murieron pero fueron consumidos en tinta. Verán, la máquina de tinta piensa por ella misma. Es como una mente colmena de todas las almas que están atrapadas allí. Y según investigaciones de Constant Gray, la tinta de la máquina no es realmente tinta. Se trata de un líquido muy espeso, con consistencia similar al petróleo. La textura y el color se parecen mucho al de la sangre. Se comporta de manera similar a un simbionte de Venom. Cuando entra en contacto con un ser vivo, parece realzar algo en lo profundo de aquello con lo que entra en contacto. Hace salir a flote la parte más profunda y negativa de las personas. Si te cae una gota de esta tinta, será mejor que te la quites de encima inmediatamente. De lo contrario, se expandirá por todo tu cuerpo y no podrás quitártela por más que la laves con un esfuerzo infinito. De esta forma, los perdidos fueron alcanzados por esta tinta y ahora viven malditos, habiendo perdido la esperanza. Y aunque Constance logró crear un antídoto para curar a los perdidos de manera temporal, fue raptada por Joey en los años 40 y no se volvió a saber de ella. Como sea, volvamos al presente. Henry recorre el lugar para rescatar a Boris y llega a lo que alguna vez estaba planeado hacer Bendyland. Pasa por el departamento de contabilidad y finalmente conoce a Bertram. El hombre se convirtió en una máquina de feria gigante. Al derrotarlo, podremos ir al último enfrentamiento con Norman Polk, el proyeccionista. Y justo cuando está por matar a Henry, Ink Bendy aparece y mata a Norman por segunda vez. Ahora que Henry tiene el camino libre, puede entrar a la casa embrujada para el enfrentamiento final con Brute Boris, y más adelante en el juego, se revela que el verdadero plan de Alice siempre fue crear a Brute Boris para enfrentar a Ink Bendy y quedar como la única gobernante del estudio. Algo que no se concreta, pues Susie es asesinada por Allison Pendle, o deberíamos llamarla Allison Angel y Tom. En fin, se supone que ahora los perdidos se reúnen alrededor del cuerpo de Susie, pero eso no quedó en nada. Así que podemos continuar. Al final, Henry es apresado por Allison y Tom. Ella confía en él, pero Tom no lo hace. Como sea, Allison le entrega a Henry el espejo de la verdad. Más adelante en el capítulo, Henry se enfrenta a un viejo conocido. Sammy Lawrence reaparece, pero esta vez es asesinado por Tom. Parece que Sammy era quien mantenía a raya a los perdidos y a los buscadores, pero ahora que está muerto, Henry, Allison y Tom deben contenerlos y seguir su camino. ¿Hacia dónde? Bueno, luego de darse un paseo por las oficinas de Joey y la bóveda, llegan a la máquina de tinta, la grande. Ellos no pueden entrar, pero Henry sí. Así que entras, y una vez allí, Henry llega a la sala del trono, y luego de una persecución contra Beast Bendy, sabe lo que tiene que hacer: reproducir el último carrete. Le enseñas a Bendy algo que él nunca ha visto: su propio final, lo que desencadena un brillo cegador, y cuando te das cuenta, estás en el apartamento de Joey, notablemente más viejo, a finales de los años 60 o inicios de los 70. Joey es un anciano acabado que se viste solo con batas. Al parecer está endeudado hasta el cuello, tanto que ni siquiera puede pagar la luz de su propio apartamento. Hablando de esto, te encuentras con varias cosas interesantes, no solo documentos que Joey aprecia mucho, como fotos con Henry y un dibujo del trío animado firmado por él, sino también con el trabajo.
bocetos de caricaturas que son sospechosamente familiares y revelaciones impactantes, como que por ejemplo, Allison sigue casada con Tom y ahora está trabajando en Archgate Films. ¿Qué es esta compañía? Hagan un poco de memoria. La compañía del amigo del ejército de Joey, Nathan Arch, ¿recuerdan? Al que Joey le pidió dinero en una carta hace unos años. Antes de la muerte de Joey, Nathan deseaba abrir otra empresa, ya no sobre metales o petróleo, sino sobre algo disfrutable, y fue cuando su hijo, Wilson, le sugirió incursionar en el mundo de las películas, y por eso fundó Archgate Films. Ahora Allison trabaja para ellos. Como sea, Henry va a la cocina donde ve entre otras cosas la máquina de tinta original, y lo más importante, a su viejo, realmente viejo amigo, Joey Drew. Parece tener ya cerca de 70 años, lamentándosele de las malas decisiones tomadas en su vida, y reconociendo que debió escuchar a Henry. Ya por último, le pide visitar el estudio, ya que tiene algo que mostrarle. De esta manera, creando un bucle infinito que al parecer, como si fuera una caricatura, Henry ha tenido que repetir sin cesar un final. El demonio, la leyenda y el conserje. Desde 1971 hasta 1973. Joey Drew, el hombre, la leyenda, el artista, el soñador, fundador del estudio responsable de los horrores de tinta vividos desde el inicio de esta historia, finalmente ha muerto. En los archivos del primer juego, si logras hackearlo, descubrirás que hay un recorte de periódico que nos habla acerca de que un artista local murió en su escritorio. Siempre pensamos que se trataba de Henry, pero no. Este recorte nos habla sobre Joey. Joey se pasó los últimos años de su vida perfeccionando el bucle de Henry, pensando en nuevas ideas que incluir, pero finalmente, a la edad de 70 años, en 1971, Joseph Drew muere de vejez sobre los bocetos de su mundo de tinta, completamente solo, y como resultado, una parte de él, la mejor parte, su memoria, logra materializarse dentro del mundo de tinta. Y ahora existe una copia de él dentro del bucle. Todo esto, claro, ya dentro del ciclo. Pero en el mundo real, afuera, luego de la noticia que resultó la muerte de Joey, Nathan Arch, su viejo amigo, se implica en el caso. Para empezar, Nathan se dispone a recopilar toda la vida de Joey por medio de su libro, La ilusión de vivir, y la republica en 1972, añadiendo sus comentarios al final del libro y explicando muchas de las mentiras que Joey contaba en su biografía. Y además, comienza un proyecto muy importante. Empieza a recopilar todos los archivos y objetos del viejo estudio de animación para traer de vuelta la vieja gloria que una vez tuvo. El 10 de febrero de 1972, Nathan crea Archgate Pictures, una división de Archgate Films, cuando Joey murió específicamente para traer de vuelta a Bendy. Compró toda la franquicia del viejo estudio. Básicamente, se hizo con los derechos de los personajes para traer de vuelta al demonio de tinta y honrar el sueño de su buen amigo Joey Drew. Y eso es lo que hace. Tras la adquisición de los derechos, comienza a mudar todas las pertenencias de Joey, y es en este punto que Nathan Arch contrae algún tipo de enfermedad. No sabemos de qué se trata, pero tenemos dos piezas clave de información. Para empezar, en una cinta de voz de él mismo dice estarse sintiendo anormalmente fatigado. Todo esto a raíz de la adquisición de los derechos de Joey. En sus propias palabras, es como si el fantasma de hace mucho tiempo estuviera merodeando, llamándolo. Y además, Wilson menciona que Nathan está agonizando, al borde de la muerte, más allá de toda esperanza. Pero, en fin, la compañía de mudanza entonces se encuentra con la máquina de tinta, la cual transportan y la dejan en un muelle de carga, donde casualmente, o por obra del destino, se encontraba Wilson Arch, el hijo de Nathan. Nadie allí sabía lo que la máquina podía hacer, de hecho, ni siquiera él mismo lo sabía, pero tenía la certeza de que guardaba secretos que podrían ser suyos. Movido por la curiosidad, Wilson investiga acerca de Joey, resuelve sus archivos y descubre que, si sigue ciertos pasos y enciende la máquina, puede hacer algo sorprendente. Wilson toma los 6 objetos del departamento de Joey y enciende la máquina, y es así como llega al mundo de tinta y se encuentra con todas las cosas que Henry está viviendo.
Ángeles, demonios, monstruos, horrores, muerte y caos por todos lados. La máquina continúa hablándole, le habla sobre su potencial, las cosas que podría hacer y que se pueden lograr por medio de ella. Un mundo sin muerte, sin hambre, sin males. Pero para llegar a eso, primero debe arreglar esto. Y es así como decide poner orden en este mundo. Y es así que comienza a reformar el mundo de tinta. De alguna forma, quizás con los bocetos de Joey, comienza a reformar el ciclo. Crea a los Keepers, guardianes de tinta que están a su servicio y lo obedecen ciegamente. Poco a poco, se va dando cuenta del funcionamiento y propósito de este lugar. Todo se repite cuando la cinta de El Final es reproducida, y es así como, con ayuda de los Keepers y tras varios meses de trabajo, logra hacerse con el control absoluto de este lugar. Para empezar, se propone a capturar a todos los rompedores de ciclos, comenzando por Henry. Lo aprisiona en una celda de cristal para que no pueda salir y reiniciar el ciclo de nuevo. También derrota y captura todas las amenazas. Así es como destruye la máquina de feria y derrota a Bertram Piedmont. Confronta a Sammy Lawrence y le echa en cara que el demonio de tinta no es un dios y que él es un falso profeta. Luego lo capturan y lo llevan a una celda. También dan con la búsqueda de los otros personajes. Se da caza a Tom, Allison, Boris, Alice Angel. Tom y Allison se mantienen a salvo moviéndose constantemente entre los niveles superiores. Boris llega a mantenerse como fugitivo escondiéndose en los ductos de ventilación gracias a un mapa que encontró hace años. Y Alice Angel es capturada y llevada a las instalaciones de los Keepers, pero de alguna manera logra escapar. También es necesario aclarar que Wilson y los guardianes recolectaron todas las armas y objetos clave del bucle, el arma de Tommy, el espejo de la verdad, el hacha y todo lo demás. Pero claro, no podía poner orden en este mundo sin detener a Ink Bendy, y es por eso que, investigando más en los archivos del viejo estudio, descubre un antiguo artefacto de Gent. Las torres inhibidoras, las señales de colores que pueden mantener al demonio de tinta alejado. Es por eso que, con ayuda de los Keepers, logra desarrollar una versión más poderosa, las nuevas torres de señales. Solo hay un problema, pues para eliminar a Ink Bendy tuvieron que hacer varios intentos, y luego de 2 experimentos fallidos, algo salió terriblemente mal. Lo volvieron más poderoso, convirtieron a Ink Bendy en el demonio de tinta, al menos temporalmente, pues a partir de aquí se esforzarían en debilitarlo. Los Keepers realizaban sesiones de 25 minutos diarias con el demonio semisedado. Torturas físicas, psicológicas e intervenciones quirúrgicas no parecían funcionar, hasta que, finalmente, tras 44 experimentos, pudieron aprisionarlo en una forma más inofensiva, manejable y tierna. Bendy, Cartoon Bendy. Es imposible erradicarlo para siempre, pues el demonio de tinta es demasiado peligroso y cuando se siente en peligro simplemente se transforma, pero no puede acercarse a ciertas zonas, pues las torres de señales lo vuelven a convertir en Cartoon Bendy. Wilson se mantiene entrando y saliendo del mundo de tinta por meses, algo que no levanta sospecha, pues siendo alguien visiblemente incómodo de ver, las personas en el estudio lo evitaban, volviéndolo casi invisible, por lo que descubrió que, con el disfraz apropiado, podría ir a donde quisiera. Podía ser un empleado, un artista, un productor, o quizás solo un simple conserje. El oscuro resurgimiento, el 18 de junio de 1973. Llega así el año 1973, más específicamente el 18 de junio de 1973. El día en el que comienza el oscuro resurgimiento. Nathan contrata a Audrey, la, entre comillas, hija de Joey como animadora. Se desconoce si Nathan estaba consciente de quién era ella o si fue una casualidad. Pero de cualquier forma, Audrey llega a Archgate Pictures, el nuevo estudio de animación establecido en el mismo edificio del apartamento de Joey. Y, una noche como cualquier otra en la que se encontraba trabajando, decide ir a por café, y en su camino se encuentra con nada más y nada menos que Wilson Arch, el conserje del estudio. Ambos embarcan en el ascensor y de repente falla, se queda atascado, y ahora para repararlo recorren el museo de Joey en busca de 6 objetos, los mismos 6 objetos que ya conocíamos muy bien. Wilson enciende la máquina, de esta forma entrando en el bucle junto con Audrey. Ella se despierta en el nuevo estudio, más extenso, desconcertada,
pero conforme avanza a través de los misteriosos pasillos del taller, se va acostumbrando a este nuevo entorno. En un inicio todo estaba tranquilo, pero Wilson, quien se encuentra en su mansión, en sus dominios, envía un mensaje a los habitantes del estudio. Han pasado 211 días sin el avistamiento del demonio de tinta. Fue él el encargado de derrotarlo, y ahora les pide a todos que traigan a Audrey hacia él, por lo que todas las criaturas de tinta ahora la persiguen. Audrey tiene algunos enfrentamientos con buscadores y miembros de los Butcher Gang, que al final se encuentra con una vieja conocida para nosotros, Allison. Ella le da un par de consejos: mantenerse en movimiento y llegar hasta los niveles superiores. Además, asegura que se verán pronto. Allison se va y Audrey continúa su travesía por el estudio. En su camino descubre maravillas únicas, paredes de caricaturas, criaturas de pesadillas. Todo esto en un estudio que quebró hace casi 30 años. Nada de esto hace sentido. Es todo ficción. Pero aún así, existe. Audrey sigue recorriendo las instalaciones y llega al departamento de animación, casi sin problemas. Solo un par de enfrentamientos con los perdidos y buscadores en los cuales adquiere una habilidad: desterrar. Ahora puede destruir a los seres de tinta y va todo bien. Al menos hasta que se encuentra con Bendy. El tierno demonio estaba jugando con un tren de juguete hasta que Audrey se le acerca y en un intento por simpatizar con él, algo sale mal y su mano emite un pulso que lastima a Bendy, y este sale corriendo y rápidamente se transforma en el demonio de tinta para perseguir a Audrey, la cual se resguarda tras una habitación sellada. Pero ahora el demonio está suelto en el estudio y Audrey debe tener mucho cuidado. Hace un par de tareas para avanzar y en su camino se encuentra con un perdido muy peculiar. Audrey se topa con Porter, un Lost One que necesita ayuda. Ella lo auxilia y como recompensa, Porter le da a Audrey una habilidad especial: teletransportación, lo cual le será muy útil en su recorrido por el estudio. Llega finalmente al elevador y ¡oh sorpresa! Este mal funciona y cae varios niveles. Ahora Audrey está en lo más profundo del estudio, un lugar abominable con criaturas que me dan personalmente mucho miedo. Las viudas atacan a Audrey y por si no fuera suficiente, el rey de las viudas entra en acción. Pero claro que puedes derrotarlo y ahora sigues tu camino cuando inesperadamente te encuentras con el mismísimo Joey Drew. Bueno, algo así. Esta memoria de Joey le explica a Audrey lo que ocurre con el mundo y le da un poco de contexto. Luego la deja vagar por su casa, no sin antes explicarle que su destino para salir de ahí debe ser el viejo edificio de Gent. Así que Audrey hace su camino hasta el pueblo, pero primero debe enfrentarse al temible dictador, el líder de los drenajes, el tirano, Lord Amok, el cual derrota de 2 golpes y... pues ya, bueno, sigamos. Audrey al final sí llega al pueblo en donde se reconcilia con Bendy, y ahora sí, juntos emprenden el recorrido. Para empezar, entran a un hotel para recoger algunas cosas, y de ahí Audrey se encuentra nuevamente con Joey, el cual le quiere explicar algo. Para eso la lleva por un recorrido de nostalgia. La lleva al viejo estudio, un lugar antiguo, lleno de recuerdos. Joey le cuenta a Audrey todo su pasado. Le habla sobre Allison, sobre la máquina, Henry y sobre todo, sobre su origen. Le revela que ella en realidad era una creación suya, nacida de la tinta, pero vive en carne. Audrey es única, pero ella no lo entiende y pide ser devuelta al hotel. Toma sus cosas y llega al edificio de Gent, donde es sorprendida por un Keeper. Intentan envenenarla con gas, pero Audrey se escabulle por las ventilaciones hasta llegar al fondo del edificio. Ahora necesita avanzar, y para eso se encuentra con Heidi, una perdida que le da la habilidad de viajar dentro de los Linkers. Y ahora, con esto, más y un largo recorrido para alimentar un enorme monstruo de tinta, Audrey finalmente puede entrar a la sala de contenciones, donde encuentra muchas cosas. Para empezar, la cabeza medio muerta de Bertram Piedmont, un melancólico y sin propósito Sammy Lawrence, una celda vacía que le pertenecía a un ángel, y sobre todo, y más importante, a Henry Stein, el cual le habla a Audrey sobre la cinta de El Final, la necesaria para salir del bucle. Además, explica que pasando tanto tiempo en la celda, se ha dado cuenta de que probablemente no sea humano, pero como sea. Audrey continúa su camino y es interrumpida otra vez por un Keeper. Esta vez sí logran noquearla, y al despertar está en un tren junto con Wilson,
que le explica el sinsentido de este mundo y que necesita su ayuda. Una vez llegan a la estación, entran a los dominios de Wilson, en donde los recibe Betty, el ama de llaves, madre, otras cosas de Wilson. Trataré de no pensar en eso, como sea. Tienen una pequeña aventura con un pez y finalmente se propone a relajarse y tomarse un té de tinta. Pero es sorprendida y secuestrada por nada más y nada menos que Alice Angel en persona. La lleva a una sala de pesadilla y para salir debe resolver un acertijo sobre FNAF, el cual obviamente resolvemos y ahora debes enfrentarte contra una bien armada Alice Angel. Intentas desvanecerla, pero ella te toma de la mano y cuando está por matarte nuevamente, es asesinada por Allison y Tom y continúa su camino. Se abre paso entre los Keepers para volver a la mansión de Wilson, entra al laboratorio y finalmente llega la hora de la verdad. Wilson le revela su propósito. No puede matar al demonio, pero puede controlarlo. Si consigue crear una bestia más fuerte que lo venza, bajo su completo control, podría acabar para siempre con el reinado del demonio de tinta. Para ello creó una nueva caricatura, Ship Ahoy Dudley, un marinerito que, bueno, necesita hacerlo perfecto, y para eso necesita el arma correcta. El propósito de Audrey es morir para que su alma sea parte de la nueva creación. Audrey se asusta y lanza a Wilson dentro de la máquina, y este se fusiona con la criatura. Ahora debes enfrentar al jefe final, Ship Ahoy Wilson. Lo enfrentas, pero él te arranca las piernas y quedas rota. Finalmente, el demonio de tinta aparece y te salva, derrotando al nuevo rival. Pero ahora te toca enfrentarte a cara con el demonio, el cual, sorprendentemente, no quiere matarte, sino fusionarse contigo. No tienes alternativa, así que ahora formas parte de él. Pero no todo está perdido. Joey aparece de nuevo para recordarte que no solo porque nacimos de la oscuridad significa que seamos parte de ella. Siempre podemos escoger, pero el demonio lo asesina, no sin antes dejar caer la cinta de El Final. Audrey, inspirada, toma el control del cuerpo del demonio, toma la cinta y se abre paso por el taller, decidida a acabar con el ciclo. Ahora, transformada en Beast Bendy, destruye puertas intentando llegar a una cabina del proyector y en su camino es ayudada por Allison y Tom, quienes estuvieron liberando a todos los sujetos que estaban como prisioneros en las instalaciones. Y es así como todos cooperan para reiniciar el ciclo. Incluso Sammy Lawrence sale para lavar al demonio de tinta en su máxima forma, pero como el último villano y de manera totalmente innecesaria, es asesinado por Allison. Como sea, continúa avanzando y nos encontramos con Henry, quien nos guía hasta el proyector y finalmente reproducimos la cinta de El Final. Audrey llega al mundo real con Bendy, quien sale del mundo de tinta por primera vez desde hace casi 30 años, pero ahora siendo completamente inofensivo. El ciclo dentro del mundo de tinta continúa, pero ahora Audrey puede cambiarlo y hacerlo más variable para la gente dentro. Además de, claro, librarlos de Wilson, los Keepers y obviamente, el demonio de tinta. Artscape Studios continuará con la dirección de los cortos de Bendy, pero aún no se sabe cómo. Gent Corporation se queda con la máquina y los objetos necesarios para encenderla, finalmente dejando un oscuro y siniestro precedente. Hablando sobre Audrey y lo que pasará en el futuro, bueno, quién sabe, solo el tiempo y la fe pueden decirlo. Pero bueno, supongo que eso ha sido todo por el video del día de hoy. Muchas gracias por ver ese video. Ha sido un trabajo de varios días y realmente agradecería que me des un like y compartieras el video. Creo que he tenido suficiente de Bendy por un tiempo, pero ustedes no. Así que continuamos con el December Songs con más videos de Bendy en el futuro. Y bueno, creo que esta ha sido la cronología definitiva de la franquicia. Al menos hasta que salga algo más. Y como sea, ya se la saben. Síganme en mis redes sociales, suscríbanse al canal, activen la campanita porque seguimos con el December Songs a muerte. Y ahora sí, nos vemos hasta la siguiente. Adiós.